Detente un instante, respira. No llegaste aquí por casualidad. Si tus ojos encontraron estas palabras, es porque el Dios que ve lo escondido decidió interrumpir tu rutina para tocar una zona donde has estado peleando en silencio. Esa zona donde se mezclan números, preocupación, vergüenza, cansancio y una pregunta que vuelve como eco cuando la casa se queda en silencio. ¿Cómo salgo de esto sin perder el alma en el intento? Y te digo con temor santo y con ternura, el Señor no te trajo para condenarte, te trajo para levantarte, porque Él no solo conoce tu situación financiera, Él conoce el peso que esa situación ha puesto sobre tu pecho, y hoy quiere cortar ese peso desde la raíz, para que vuelvas a respirar y a caminar con dignidad. Antes de orar, escucha esto con calma. Si eres de los que ora, se levanta fuerte, y después la mente se enfría. La rutina te consume, el peso vuelve. No es que te falte fe, te falta un camino que te sostenga. Porque la fe sin camino se vuelve solo emoción. Por eso creé la gran novena de poder y milagros junto con la oración de los 3 arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael. 9 días con dirección, preparación y pasos claros, para que no dependas de ánimo, sino de compromiso. El enlace está en la descripción y en el comentario fijado. Te llega al correo y empiezas hoy. Y al adquirirla, no solo te fortaleces, te vuelves parte de esta misión, sostienes nuestro ministerio y ayudas a que este mensaje llegue a más personas. Ahora, pon la mano en el corazón y ora conmigo. Y si tu corazón todavía está acelerado, no te apresures. Quédate aquí conmigo, porque el Espíritu Santo no está apurado, pero sí es urgente. Y lo que Él va a hacer en tu interior puede ser la llave que destrabe lo exterior. ¿Sientes a Dios hablándote ahora? Esa sensación en el pecho, esa mezcla de esperanza y temor, no es imaginación, es confirmación. Porque hay temporadas en las que el enemigo no busca solamente quitarte dinero, busca robarte la paz, secarte la fe, dividir tu casa, apagar tu visión, y hacerte creer que naciste para vivir en modo supervivencia, pagando intereses con tus noches y con tu alegría. Pero hoy la palabra viene como espada y como bálsamo. Espada para cortar cadenas, bálsamo para sanar heridas, y ambas cosas a la vez, porque así es el reino. Tal vez tú eres esa persona que hoy se despertó y lo primero que hizo fue mirar el teléfono. No para buscar un versículo, sino para ver si el banco notificó, si la tarjeta rechazó, si el alquiler venció, si el interés subió, si apareció una multa, y entonces el alma se te cerró como si el aire pesara más. Y quizá en medio de esa presión te has preguntado, Señor, ¿dónde estás? Y Dios te responde con una verdad que no depende de tu saldo. Estoy contigo. Isaías 41:10. No fue escrito para gente sin problemas, fue escrito para gente que temblaba. Y aún así Dios dijo, no temas, no desmayes, yo te sostengo. ¿Qué pasaría si hoy tú decidieras creerle a Dios más de lo que le crees a la amenaza? No es coincidencia, es Dios hablándote en este exacto momento. Y lo que voy a decir ahora puede chocar a algunos, pero es liberador. En muchos casos, la deuda es un síntoma, no la raíz. La raíz puede estar en una herida vieja, en una ansiedad que aprendiste a calmar comprando, en una comparación que te empuja a gastar para parecer, en un orgullo que te impide pedir ayuda, en una culpa que te hace pagar con sufrimiento, o en un desorden que se volvió hábito. El dinero es un espejo del corazón, y Jesús no vino a limpiar solo el espejo, vino a sanar el corazón que se mira en él. Por eso, cuando hablamos de cortar deudas y destrabar la vida financiera, no estamos hablando solamente de números, estamos hablando de libertad. El Salmo 23 declara, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y quizá tu mente responde, me faltan muchas cosas. Pero aquí está la revelación progresiva.
David no está negando el valle, está afirmando la guía, porque la provisión del pastor no siempre es abundancia inmediata. A veces es dirección exacta, corrección amorosa, protección silenciosa, y eso es lo que evita que tus decisiones te hundan más. El pastor te hace descansar, pero también te hace caminar, te consuela, pero también te disciplina, te restaura el alma, y ese detalle importa, porque el alma restaurada administra distinto, decide distinto, reacciona distinto. Y donde antes había impulso, ahora hay dominio propio. Donde antes había pánico, ahora hay paz. Donde antes había vergüenza, ahora hay verdad. Pare, respire, deje que el Espíritu hable, porque en Salmo 91 hay una promesa que muchos leen solo para protección espiritual, pero que tiene una aplicación práctica para tu economía. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Habitar no es visitar, es permanecer. ¿Dónde permanece tu mente cuando estás solo? ¿En la sombra de Dios o en el ruido de tus preocupaciones? Porque el abrigo del Altísimo no es un escape. Irresponsable, es un lugar de cobertura y claridad, donde el miedo pierde volumen y la sabiduría gana espacio. Y cuando la sabiduría gana espacio, tú ves lo que antes no veías: fugas, trampas, puertas abiertas, hábitos que te drenan, relaciones que te presionan y también oportunidades limpias que Dios ya estaba poniendo. Pero tu ansiedad no te dejaba notar. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Camino, dirección, verdad, confrontación con gracia, vida, renovación. Si Cristo es el camino, entonces hay pasos concretos. Si Cristo es la verdad, entonces hay cosas que deben salir a la luz. Si Cristo es la vida, entonces no estás destinado a vivir muerto por dentro mientras funcionas por fuera. Y escucha esto con delicadeza. Hay personas que oran mucho, pero siguen viviendo como si Jesús fuera un recurso de emergencia, no un Señor. Y mientras Jesús sea plan B, tu vida seguirá desordenada. Pero cuando Jesús es Señor, Él ordena tu corazón, y desde el corazón ordena lo demás. Tal vez tú estás pasando exactamente por esto. Trabajas, te esfuerzas, haces horas extra, y aún así sientes que todo se va, como si hubiera una fuga invisible. Y el Espíritu Santo me mostró algo profundo sobre ti. No es solo fuga de dinero, es fuga de energía, fuga de paz, fuga de enfoque. Porque la preocupación constante no solo te roba el sueño, te roba creatividad, te roba paciencia, te roba discernimiento, y un corazón sin discernimiento cae en ofertas engañosas, en créditos fáciles, en promesas falsas. ¿Cuántas decisiones te han costado caro porque las tomaste agotado, presionado, con la mente nublada? Dios quiere sanar esa zona, porque la sanidad mental también es provisión. Romanos 8:28 dice que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien de los que le aman. Esto no significa que Dios apruebe el desorden, significa que Dios redime el desorden. Él toma tu historia, incluso tus errores financieros, y los convierte en escuela, en madurez, en testimonio. La traba que te humilló puede volverse la puerta por la que tú aprendas una sabiduría que salvará a tu casa en el futuro. Pero espera, hay algo que necesitas saber. Dios no solo quiere que pagues deudas, Dios quiere que rompas el patrón que te llevaba a endeudarte, porque si solo pagas sin transformación, te liberas por fuera y vuelves a atarte por dentro, y el reino nunca se conforma con la mitad. Hebreos 11 habla de la fe como certeza y convicción, no como emoción pasajera. La fe bíblica no te hace negar la realidad, te hace enfrentar la realidad con obediencia, con perseverancia, con visión. Y aquí viene un choque santo. La fe sin disciplina es ilusión, y la disciplina sin fe es legalismo cansado.
Dios te llama a una fe con pasos, a una espiritualidad que entra a tu calendario, a tu billetera, a tu mesa, a tu conversación familiar. ¿Te das cuenta? El Evangelio no es un discurso para el domingo, es un gobierno para la vida. Jeremías 29:11 declara pensamientos de paz, futuro y esperanza. ¿Cómo se ve paz cuando hay deudas? Se ve como la decisión de no mentir más, de no esconder más, de no comprar por impulso, de no firmar por presión, de hablar con transparencia, de pedir consejo, de construir un plan, aunque sea pequeño. Se ve como la valentía de enfrentar una lista, de llamar para renegociar, de cortar gastos que alimentan la ansiedad, de decir no a una apariencia que te está matando. Esto no es falta de fe, esto es obediencia con fe. Y Dios respalda la obediencia. Si tú sientes vergüenza, escucha esto. Tu valor no se mide por tu saldo, se mide por la cruz. El enemigo te acusa para aislarte, pero Cristo te perdona para restaurarte. Y aquí viene una pregunta que puede abrir tu corazón. ¿Qué deuda te duele más? ¿La del banco o la del alma? Porque hay gente que tiene números, pero lo que pesa de verdad es un no pude, un fallé, un defraudé. Y el Señor hoy quiere tocar esa herida, porque una herida no sanada se convierte en compulsión, y una compulsión se convierte en deuda. Dios corta la cadena donde empieza. Y ahora hablemos con madurez sobre los arcángeles, porque el título menciona oración a los 3 arcángeles. No adoramos ángeles, no los ponemos en el lugar de Cristo, porque solo Jesús salva, perdona y gobierna. Pero la Escritura sí enseña que Dios envía ángeles como ministros a favor de los que heredarán la salvación. Hebreos 1:14. En la historia de la fe, Miguel ha sido recordado como guerrero en la batalla, Gabriel como mensajero que trae palabra, y Rafael, en muchas tradiciones, como símbolo de sanidad y acompañamiento. Lo importante es esto: no es el nombre del ángel lo que te salva, es el Dios que manda, y hoy le pedimos al Padre que active su ayuda celestial para respaldar tu obediencia, cerrar puertas al mal, protegerte de engaños y abrir caminos de provisión limpia. ¿Y si la traba que enfrentas no es solo económica, sino espiritual? Porque a veces el enemigo ata por intereses, pero también ata por miedo, por discordia, por insomnio, por culpa. Él sabe que una casa cansada pelea más, se divide más, decide peor. Por eso el Salmo 91 no es solo para temores nocturnos, es para tu noche financiera, cuando el corazón se acelera y la mente repite números. Bajo la sombra del Omnipotente, el temor no reina. Y cuando el temor no reina, tú recuperas el gobierno interior. Mateo 11:28-30. Es una invitación directa para ti. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. ¿Qué carga es más pesada que una deuda que crece? Jesús no te llama a negar la carga, te llama a venir con la carga. Pero mira el detalle, Él no solo da descanso, Él da yugo. Su yugo es ligero porque está hecho para ti. Su yugo incluye aprender su mansedumbre, su humildad, su manera de vivir. Y en esa manera de vivir hay orden, hay verdad, hay límites, hay sabiduría, hay generosidad, hay paciencia. Si tú tomas su yugo, tu vida se alinea, y cuando la vida se alinea, la traba empieza a ceder. Lo que voy a revelar ahora va a cambiar tu perspectiva. Muchas veces el milagro financiero comienza como un milagro de mente. Dios cambia tu pensamiento para cambiar tus decisiones. Y cuando cambian tus decisiones, cambian tus resultados. Por eso, cuando oramos, no pedimos solo dinero. Pedimos visión, pedimos disciplina, pedimos dominio propio, pedimos sanidad, pedimos dirección. Porque Dios no te bendice para que vuelvas a esclavizarte, te bendice para que camines en libertad. Y aquí entra 2 Crónicas 7:14 como medicina fuerte.
humillarse, orar, buscar el rostro, apartarse de malos caminos. ¿Cuáles son los malos caminos en lo financiero? Mentir, ocultar, vivir por apariencia, gastar por impulso, endeudarse por comparación, negociar con engaño, posponer siempre, no hablar en familia, no pedir ayuda. Dios sana la tierra cuando el pueblo vuelve al camino. Tu tierra puede sanar, tu economía puede sanar, tu casa puede sanar. ¿Lo crees o solo lo deseas? El Espíritu de Dios me reveló que hay personas leyendo esto que han hecho pactos con el temor, no con palabras formales, sino con frases repetidas. Nunca voy a salir, siempre me falta, yo no nací para prosperar, a mí todo me sale mal. Esas frases no son inocentes, son semillas. Y hoy, en el nombre de Jesús, esas semillas deben ser arrancadas. Porque la palabra dice otra cosa. La palabra dice que Dios sostiene, que Dios guía, que Dios provee, que Dios enseña, que Dios restaura. Y cuando la palabra entra, el ambiente cambia. Joel 2:28-29 habla del derramamiento del Espíritu y muchos lo reducen a emociones, pero el derramamiento produce dirección, sueños, visiones, palabras específicas. En tu caso, puede producir ideas nuevas, creatividad para emprender con integridad, puertas de trabajo, reconciliaciones que destraban acuerdos, discernimiento para evitar trampas, valentía para renegociar y paz para no comprar por ansiedad. El Espíritu Santo no es un invitado del culto, es el consejero de tu vida. Si Él está contigo, tú no estás solo frente a tus números. Ahora te voy a llevar a una historia bíblica que parece hecha para ti. Una viuda en 2 Reyes 4, con acreedores tocando la puerta, con miedo por sus hijos, con una deuda que la ahogaba. ¿Te identificas? El profeta no la humilla, le pregunta, ¿qué tienes en casa? La salida comenzó con reconocer lo que había, y luego vino un acto de obediencia, buscar vasijas, cerrar la puerta, derramar. El aceite no se detuvo hasta que se acabaron los recipientes. ¿Lo ves? Dios provee, pero también te enseña a ensanchar tu capacidad, a preparar espacio, a ordenar tu casa. A veces la provisión ya está fluyendo, pero tu recipiente es pequeño porque tu fe está cansada o tu orden está roto. Hoy, Dios ensancha tu recipiente. Y si tú estás diciendo, pero yo no tengo nada, escucha, tienes al Dios que multiplica y tienes semillas que no has valorado. Habilidades, talentos, tiempo, relaciones sanas, una oportunidad de aprender. No desprecies lo pequeño. Lo pequeño en manos de Dios se vuelve suficiente y lo suficiente con constancia se vuelve abundante. No te estoy prometiendo magia, te estoy anunciando un reino que funciona con principios y con poder. En el centro de esta palabra, vamos a orar de manera específica, porque hay cadenas que se rompen cuando la verdad se declara y el corazón se rinde. Antes de orar, escucha esto con calma. Si eres de los que ora, se levanta fuerte, y después la mente se enfría, la rutina te consume. El peso vuelve. No es que te falte fe, te falta un camino que te sostenga, porque la fe sin camino se vuelve solo emoción. Por eso creé la gran novena de poder y milagros junto con la oración de los 3 arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael. 9 días con dirección, preparación y pasos claros, para que no dependas de ánimo, sino de compromiso. El enlace está en la descripción y en el comentario fijado. Te llega al correo y empiezas hoy. Y al adquirirla, no solo te fortaleces, te vuelves parte de esta misión, sostienes nuestro ministerio y ayudas a que este mensaje llegue a más personas. Ahora, pon la mano en el corazón y ora conmigo. Señor Dios, Padre bueno y fiel, hoy me presento delante de ti tal como estoy, con mis cargas, mis errores, mis miedos y mis deudas, y te pido que me limpies por la sangre de Jesús, que rompas toda condenación
y toda vergüenza que el enemigo usa para paralizarme. Corta toda maldición de escasez, de fracaso repetido y de opresión sobre mi mente. Sana mi cuerpo, mi sueño y mis emociones. Declaro que tú eres mi pastor, y no me faltará lo que necesito para obedecerte, Espíritu Santo. Muéstrame la raíz de este caos y dame valentía para arrancarla. Libérame de la ansiedad, del impulso y del temor. Abre mi entendimiento para administrar con sabiduría. Restaura mi paz y sana mi casa, Padre. Envía tu ayuda celestial. Comisiona a tus ángeles para protegerme de engaños, para cerrar puertas al devorador y para abrir caminos de provisión limpia. En el nombre de Jesús, corta cadenas, rompe trabas, restaura mi dignidad y dame dirección clara hoy. Amén. No corras. Quédate un momento. Siente lo que el Espíritu está haciendo, porque hay oraciones que no suenan espectaculares, pero abren puertas invisibles. Y si ahora mismo tu mente intenta volver al miedo, vuelve al pastor, vuelve al Salmo 23. Él restaura tu alma. Y el alma restaurada deja de huir hacia compras impulsivas, deja de buscar alivio en la apariencia, deja de negociar con el estrés. Esta es una restauración profunda. Y quiero que entiendas algo que suele pasar en secreto. Cuando el peso financiero se instala, el enemigo intenta negociar tu identidad, te hace creer que vales menos porque debes, que eres menos porque te atrasaste, que eres un fracaso porque necesitas ayuda. Y ese pensamiento es venenoso, porque Dios no te llamó deudor, Dios te llamó hijo, hija, heredero en Cristo. Y la herencia del hijo no es vivir bajo látigo, la herencia del hijo es vivir bajo gracia, y la gracia no es permisividad, la gracia es poder para volver a empezar con verdad. Tal vez tú has sentido que tu fe se apagó, no porque dejaste de creer, sino porque te cansaste de esperar. Te cansaste de ver que hoy pago una cosa y mañana aparece otra. Te cansaste de sentir que la vida está trabada, como si hubiera una mano invisible apretando tu cuello. Y aquí viene una revelación que puede abrirte los ojos. Muchas trabas financieras son el resultado de un ciclo de urgencias, y el ciclo de urgencias es la forma moderna de esclavitud, porque la urgencia te hace actuar sin consejo, la urgencia te hace gastar sin plan, la urgencia te hace firmar sin pensar, la urgencia te roba el reposo, y sin reposo no hay claridad. Pero Dios es el Dios que rompe ciclos, y si hoy tú cooperas, este ciclo puede terminar. ¿Has notado cómo la deuda suele venir acompañada de insomnio? El insomnio no siempre es físico. A veces es el alma intentando resolver con la mente lo que solo se resuelve con rendición y estrategia. Y por eso Jesús, en Mateo 6, confronta la ansiedad, no con frases bonitas, sino con una lógica del reino. El Padre alimenta a las aves, viste a los lirios, y tú vales más. Entonces, ¿por qué te consumes? No porque sea fácil, sino porque la ansiedad no añade un codo a tu estatura, no añade una moneda a tu cuenta, solo añade peso. Y cuando el Señor te dice, no se inquieten, no te está ignorando, te está llamando a una vida gobernada por el Padre. Y la diferencia entre preocupación y responsabilidad es enorme. La preocupación te paraliza, la responsabilidad te organiza, y el Espíritu Santo quiere darte responsabilidad con paz. Lo que voy a decir ahora puede chocarte, pero es verdad. Hay personas que, en el fondo, prefieren el caos, porque el caos les da una excusa para no confrontar hábitos, para no hablar en casa, para no pedir perdón, para no cambiar prioridades. Y el Señor no te acusa, te despierta, porque Él te ama demasiado para dejarte adormecido. Si tú percibes resistencia por dentro, no la escondas, tráela a la luz. Dile, Señor, tengo miedo de cambiar, porque cuando confiesas el miedo pierde autoridad, y cuando el miedo pierde autoridad, la obediencia se vuelve posible.
El Salmo 23 no solo dice que nada faltará, también dice que Él adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y muchos lo leen como victoria general, pero aplícalo a tu situación. Tu angustiador puede ser una llamada del acreedor, una notificación del banco, una fecha de vencimiento, un interés que sube, una presión familiar, y aún así Dios puede darte mesa, es decir, sustento y calma, aun cuando la presión siga en el ambiente, y esa mesa en presencia de angustiadores es un milagro de gobierno interior, porque el enemigo quiere que tu mesa sea guerra, y Dios quiere que tu mesa sea paz. Y si tu mesa se vuelve paz, tu casa se vuelve paz, y en paz se toman decisiones sabias. Ahora, escucha una verdad teológica que libera. Dios no te promete ausencia de proceso, te promete presencia en el proceso. El Salmo 91 no dice, nada te tocará. Dice que bajo su sombra hay refugio, y refugio significa que el golpe no te define, que la tormenta no te rompe, que la noche no te traga. Hay gente que piensa que la fe es no pasar por valle, pero la fe es pasar por valle con pastor. Y cuando pasas con pastor, aprendes a caminar, y cuando aprendes a caminar, ya no te vuelves a perder. ¿Quieres ver cómo Dios destraba con principios? Mira la parábola de los talentos en Mateo 25. El Señor entrega recursos y pide fidelidad, no perfección. Uno enterró por miedo, y el miedo lo volvió estéril. El problema no fue que tenía poco, el problema fue que dejó que el miedo gobernara. Muchos entierran sus dones cuando están endeudados. Dejan de estudiar, dejan de crear, dejan de soñar, dejan de intentar, porque sienten que no pueden. Pero Dios te pregunta hoy, ¿qué talento enterraste por miedo? ¿Qué idea guardaste porque dijiste, no es el momento? ¿Qué puerta dejaste de tocar por vergüenza? El reino no te llama a irresponsabilidad, te llama a fructificar con lo que tienes, incluso en poco, y cuando fructificas en poco, Dios confía más, y ahí hay destrabe. Tal vez tú estás diciendo, pero yo estoy cansado, y por eso te recuerdo Mateo 11, aprendan de mí. Aprender de Jesús incluye aprender su manera de vivir con el Padre, y Jesús vivió con límites. Se apartaba para orar, descansaba, decía, todavía no, cuando querían. Apresurarlo no se movía por presión social, se movía por dirección. ¿Te das cuenta? Mucha gente se endeuda por presión social. Jesús te libera de esa presión y te devuelve dirección. Y cuando hay dirección, hay paz. Hay un pasaje en Proverbios que dice que los planes del diligente conducen a la abundancia, y esto no contradice la fe. La diligencia es una forma de fe, porque el diligente cree que vale la pena sembrar hoy para cosechar mañana. El enemigo quiere que vivas en gratificación instantánea, porque la gratificación instantánea es el terreno fértil de la deuda. Pero el Espíritu Santo forma paciencia, y la paciencia es un músculo financiero también. Aprender a esperar, aprender a separar, aprender a decir todavía no, es una forma de guerra. Y aquí entra una palabra fuerte sobre el devorador. En Malaquías se menciona que Dios reprende al devorador, y muchos lo interpretan solo como demonio, otros solo como plaga, pero entiende el principio. Hay fuerzas que devoran el fruto, y esas fuerzas se alimentan de desorden, de injusticia, de idolatría, de falta de honra, de falta de prioridad del reino. Cuando el corazón se alinea, Dios reprende lo que devora. ¿Qué está devorando tu fruto hoy? Puede ser interés, puede ser impulso, puede ser comparación, puede ser falta de plan, puede ser una relación tóxica, puede ser un hábito oculto. Dios no solo quiere darte más fruto, quiere detener al devorador. Nunca conté esto antes, pero lo he visto muchas veces. Cuando una persona decide poner la verdad sobre la mesa en casa, aunque sea con lágrimas, y dice,
necesitamos ordenar. Algo cambia en la atmósfera, porque el enemigo se fortalece en el secreto, pero se debilita en la luz. He acompañado a familias que no tenían dinero extra, pero cuando dejaron de esconderse, cuando hicieron un plan, cuando renunciaron a la apariencia, cuando empezaron a caminar juntos, la provisión comenzó a aparecer en formas inesperadas, trabajos que surgieron, gastos que se redujeron, acuerdos que se abrieron y sobre todo, la paz volvió. Y la paz vale más que la apariencia. Mi hermano, mi hermana, hay una diferencia entre provisión y seducción. La seducción te promete alivio inmediato, pero te ata. La provisión viene con paz, viene con claridad, viene con integridad. Si una puerta te exige mentir, es seducción, no provisión. Si una oportunidad te exige traicionar tus valores, es seducción, no provisión. Dios te bendice sin añadir tristeza, y la tristeza suele venir cuando el corazón se desalineó. Por eso, hoy el Espíritu Santo afina tu discernimiento. ¿Y qué pasa con el perdón? Porque hay personas endeudadas que también están amarradas por resentimiento, y el resentimiento drena, el resentimiento enferma, el resentimiento te hace tomar decisiones desde la herida, y la herida toma malas decisiones. Jesús te llama a perdonar no para justificar lo que te hicieron, sino para liberar tu futuro. Hay gente que se endeudó intentando compensar una ausencia, o comprar afecto, o rellenar un dolor, y cuando el perdón entra, esa necesidad muere. Y cuando esa necesidad muere, tu economía respira. Ahora, quiero hablarte de una llave que parece pequeña, pero es gigantesca: la gratitud. La gratitud no paga cuentas mágicamente, pero paga algo que es más profundo. Paga el impuesto del pesimismo. Cuando el corazón se vuelve pesimista, todo parece imposible. Y cuando todo parece imposible, uno se rinde y vuelve a lo mismo. La gratitud te recuerda que Dios ya te sostuvo antes, y si te sostuvo antes, puede sostenerte ahora. Romanos 8:28 vuelve aquí como fundamento. Dios puede redimir esta etapa y convertirla en bien, pero tú debes permanecer, y permanecer se sostiene mejor con gratitud. ¿Te has dado cuenta de que el miedo siempre te empuja a exagerar el futuro? Te muestra un escenario catastrófico y te roba el presente. Jesús te llama a vivir el hoy. Danos hoy el pan de cada día. El pan de hoy es suficiente para obedecer hoy. La estrategia de hoy es suficiente para avanzar hoy. No necesitas resolver 10 años en una noche. Necesitas obedecer el siguiente paso con fe. Y ese enfoque destraba, porque la ansiedad te dispersa y la obediencia te enfoca. Ahora, una palabra para quien siente que ha fallado muchas veces. Dios no se cansa de volver a levantarte, pero Él sí te llama a madurar. No te quedes en culpa. La culpa es un ancla. El arrepentimiento es un timón. La culpa te mira al pasado para condenarte. El arrepentimiento te mira al presente para cambiar. ¿Cuál de los dos estás abrazando? Si hoy abrazas el timón, el rumbo cambia. Y hay un aspecto profético que necesito declarar. Algunos de ustedes han estado bajo ataques de confusión y dispersión. Empiezan un plan y lo abandonan. Comienzan un hábito y lo sueltan. Se motivan un día y al día siguiente se apagan. Eso no es solo personalidad, puede ser opresión. Por eso pedimos ayuda celestial. Pedimos que el Señor fortalezca tu mente. Pedimos que Miguel pelee por tu casa bajo orden de Dios. Que cualquier ataque contra tu paz sea reprendido. Que cualquier engaño sea expuesto. Pedimos que Gabriel traiga palabra y dirección, que el Espíritu te recuerde lo que Dios dijo cuando el miedo intente borrar. Pedimos que el Señor sane, que tu corazón herido no te empuje a decisiones impulsivas, y todo esto bajo el señorío de Jesús, porque Él es el Rey.
El Espíritu Santo me mostró algo. Hay personas que necesitan romper un voto interno de escasez, como si dentro de ti existiera una frase que dice: no merezco, no puedo, siempre será así. Esa frase se convirtió en decreto y hoy el Señor te llama a cancelarla con la palabra. Jeremías 29:11 te devuelve futuro. Isaías 41:10 te devuelve fuerza. Salmo 23 te devuelve guía. Salmo 91 te devuelve cobertura. Hebreos 11 te devuelve convicción. Mateo 11 te devuelve descanso. Juan 14:6 te devuelve camino. Romanos 8:28 te devuelve sentido. ¿Ves cómo la Biblia no es un libro distante? Es medicina para tu presente. Y ahora, una aplicación práctica con un toque espiritual. Haz una lista santa. Sí, una lista santa. Escribe lo que debes, pero también escribe lo que Dios ha hecho. Escribe lo que te falta, pero también escribe lo que tienes. Escribe lo que te asusta, pero también escribe lo que vas a obedecer. Porque cuando escribes, tú ordenas la mente. Y el orden en la mente es el primer destrabe. Luego, habla en casa con humildad. Busca consejo sabio. Negocia lo que puedas. Corta lo que te drena. Construye un margen. Si puedes, crea un fondo pequeño. Si no puedes, crea disciplina. No desprecias lo pequeño, porque lo pequeño fiel se vuelve grande. Y si el Señor te está llamando a un ayuno específico, no solo de comida, quizá un ayuno de compras impulsivas, un ayuno de comparación, un ayuno de redes que te provocan deseo, un ayuno de apariencia. Ayunar no es castigo, es entrenamiento. Entrenas tu no para que tu sí sea fuerte. Y un no fuerte hoy evita una deuda mañana. Esto es espiritual y práctico a la vez. Hay gente que piensa: Dios solo me bendecirá cuando pague todo. No, Dios te ama ahora. Dios te guía ahora, Dios te fortalece ahora, pero Él también te llama a caminar. No pospongas tu relación con Dios por vergüenza financiera. Al contrario, corre al Padre. El hijo pródigo volvió sin nada y el Padre corrió. ¿Lo ves? El Padre no espera que estés arreglado para amarte. Él te ama para arreglarte. Y en esa casa del Padre hay restauración de identidad. Y con identidad restaurada tu vida se destraba. Y te digo algo más. El destrabe también incluye aprender a recibir. Algunas personas están tan acostumbradas a perder que cuando llega una oportunidad la sabotean. Se sienten indignos, se sienten culpables, se sienten sospechosos. Pero la gracia te enseña a recibir con humildad. Recibir no es orgullo. Recibir es reconocer que Dios es Padre. Si Dios te abre una puerta limpia, entra con gratitud. Si Dios te da un trabajo, trabaja con excelencia. Si Dios te da una idea, ejecútala con fidelidad. Si Dios te da descanso, descansa sin culpa. Todo eso honra al reino. Ahora mira cómo Dios trabaja con tiempos. Hay tiempos de sembrar y tiempos de cosechar. Si hoy es tiempo de sembrar, no te frustres por no cosechar ya. Sembrar duele porque es renuncia. Sembrar es decir no a algo hoy para decir sí mañana. Sembrar es pagar una parte y celebrar el avance, aunque sea pequeño. Sembrar es mantener el plan aunque no sientas ganas. Sembrar es orar aunque estés cansado. Sembrar es hablar con tu familia aunque te dé vergüenza. Y el que siembra con fidelidad cosecha con alegría. Y aquí viene una declaración final antes de la última etapa. Tu vida financiera no será el lugar de tu derrota, será el lugar de tu testimonio. No porque tú seas perfecto, sino porque Dios es fiel. Él te enseñará, Él te corregirá, Él te sostendrá, Él te abrirá caminos, Él cerrará puertas engañosas, Él te dará sabiduría. Y si tú permaneces, verás fruto. ¿Estás dispuesto a permanecer?
porque el que permanece es el que ve la gloria, y la gloria no es espectáculo, la gloria es transformación real, y ya está comenzando, y todavía hay otra capa, y si te distraes ahora, puedes perder una llave. El reino no solo te saca de la deuda, también te forma para que la deuda no vuelva a ser tu señor. Por eso el Espíritu Santo trabaja con hábitos del corazón. Un hábito santo es como un muro. No se ve desde lejos, pero sostiene la casa. El hábito de revisar sin ansiedad, el hábito de planificar sin orgullo, el hábito de pedir consejos sin vergüenza, el hábito de dar gracias antes de gastar, el hábito de preguntar, ¿esto honra a Dios? El hábito de descansar, porque el descanso también es obediencia. Hay personas que se sienten culpables por disfrutar algo pequeño y otras que se sienten incapaces de renunciar a lo innecesario. Ambas cosas pueden ser cadenas. El Señor te da equilibrio. Él no te llama a vivir con miseria mental, te llama a vivir con libertad. Libertad es poder decir sí cuando corresponde y no cuando corresponde. Libertad es no comprar para tapar el vacío. Libertad es no prometer lo que no puedes cumplir. Libertad es no usar el dinero como anestesia. Y esa libertad se construye en la presencia. ¿Recuerdas a la viuda de Sarepta? Ella tenía solo un puñado de harina y un poco de aceite. La palabra de Dios la confrontó. No temas. Y luego la invitó a obedecer en medio del poco. No fue manipulación, fue una puerta. Y cuando obedeció, la harina no se acabó. Observa el patrón. Primero paz, no temas, luego obediencia, luego provisión sostenida. Muchos quieren provisión sin obediencia. Dios te da paz para obedecer, y la obediencia abre provisión. ¿Qué obediencia pequeña te está pidiendo hoy? Y aquí entra un tema delicado pero necesario. La generosidad como medicina contra la idolatría. Generosidad no es una compra de milagros, es un acto de confianza. Cuando das con sabiduría, le dices al cielo, Padre, mi seguridad no está en lo que retengo. Y al mismo tiempo, la generosidad rompe el encierro del yo. Si hoy no puedes dar dinero, da servicio, da tiempo, da palabra, da ayuda práctica. Lo importante es que el corazón aprenda a soltar, porque el corazón que suelta con fe se vuelve un canal, y un canal no se estanca. Tal vez tú estás esperando un gran giro, pero Dios suele trabajar con giros pequeños y constantes. Un gasto menos, una deuda renegociada, un ingreso adicional, una compra evitada, una conversación restaurada, una noche de sueño recuperada. No desprecias lo pequeño, el Espíritu Santo ama lo pequeño fiel. Y cuando lo pequeño se multiplica, tú miras atrás y dices, ¿cómo llegué hasta aquí? Y la respuesta será, paso a paso, con Dios. Y si el enemigo intenta decirte ya es tarde, tú respondes con la verdad. En Cristo siempre hay camino. Juan 14:6. No cambia por tu edad, por tu historial, por tu dolor. Él sigue siendo camino. Él sigue siendo verdad. Él sigue siendo vida. Así que levanta la cabeza. Vuelve a respirar. Vuelve a creer. Vuelve a obedecer. Porque el pastor no se cansa de buscarte, y hoy Él te está conduciendo fuera del valle, y esto no es el final, es el comienzo. Y no puedo dejarte sin tocar el área familiar, porque cuando la presión financiera sube, el enemigo intenta sembrar acusación. Tú tienes la culpa, tú no haces suficiente, tú arruinaste todo. Esa acusación es una cuña, pero el Espíritu Santo trae unidad. Unidad no significa negar la realidad, significa enfrentarla juntos, con humildad, sin violencia verbal, sin humillación. Pide perdón si has herido, perdona si te han herido. Habla con honestidad, establece acuerdos, protege a los hijos del pánico, enseña con el ejemplo. Porque un hogar que aprende a caminar en verdad se vuelve fuerte aún en medio de la escasez, y un hogar fuerte atrae favor. ¿Y qué hay de tu trabajo?
Hay quienes están agotados, sienten que su trabajo no rinde, que su esfuerzo no se ve. El Señor te recuerda que Él ve lo secreto. Trabaja con excelencia no para ser esclavo, sino para adorar. Y pide a Dios puertas correctas. A veces la provisión llega como una oportunidad que requiere valentía. A veces llega como una idea que exige disciplina. A veces llega como un no que te salva de una deuda nueva. No subestimes las formas de Dios. Él es creativo, Él es Padre, Él sabe cómo sostenerte. Si llegaste hasta aquí, no fue acaso. Dios está sellando algo en tu interior, una decisión. Y la decisión es esta: ya no vivirás gobernado por la deuda, vivirás gobernado por Cristo. Y cuando Cristo gobierna, incluso la economía se ordena, porque el Rey trae orden donde había caos, y paz donde había ruido, y esperanza donde había oscuridad. Y por eso tu próximo paso no será desde el pánico, será desde la fe. Y aquí va la última llave de esta sección: no te castigues por el pasado, pero tampoco lo repitas. Aprende, ajusta, persevera. Si caes, te levantas. Si te atrasas, reordenas. Si te confundes, vuelves a la presencia. Porque el pastor no te guía con gritos, te guía con voz. Y su voz hoy es clara: hijo, hija, yo estoy contigo, no temas. Aférrate a esa voz cuando el mundo grite lo contrario, y verás cómo, poco a poco, la traba se suelta, el aire vuelve, y la libertad empieza a tomar forma. No ignores esta palabra como si fuera cualquier otra. Recíbela como dirección. Tómala como punto de partida. Haz lo que puedas hoy, con lo que tienes hoy, bajo la sombra del Altísimo. Y mañana haz el siguiente paso. Eso es fe. Eso es camino. Eso es vida. Y el cielo respalda al que camina. Y cuando la tentación de rendirte vuelva, recuerda: Dios no se rindió contigo. Así que tú tampoco te rindas ahora. Permanece, no por orgullo, sino por fe. Permanece, porque el fruto está más cerca de lo que imaginas. Y si hoy decides caminar, aunque sea con pasos pequeños, el Señor hará que esos pasos se conviertan en camino, y ese camino te sacará a terreno firme. Ahora, vamos a seguir avanzando, porque todavía falta una clave práctica y profética: el orden. Dios es Dios de orden, no de confusión. Y el enemigo ama la confusión, porque en la confusión uno gasta mal, firma mal, promete mal, se desespera. Así que una de las maneras más espirituales de luchar es ordenar lo básico. Saber cuánto entra, cuánto sale, qué se puede cortar, qué se debe renegociar, qué se debe pagar primero. No como un acto de control, sino como un acto de obediencia. ¿Te sorprende que esto sea espiritual? No debería, porque el Espíritu Santo gobierna la vida real. Y aquí viene una palabra de consuelo. Quizá tú no te metiste en deudas por vanidad, sino por necesidad, por enfermedad, por una emergencia, por sostener a alguien. Dios lo vio. Dios no te abandonó. Dios no te desprecia. El mismo Dios que vio a Agar en el desierto, te ve en tu desierto financiero. Pero escucha la parte confrontadora. Aun cuando fue necesidad, el Señor quiere enseñarte un nuevo camino para que no vivas en ciclo de urgencia eterna. Él quiere darte estrategia, apoyo, comunidad, y también quiere sanar la culpa que te hace sentir que todo es tu culpa. A veces no es culpa, es proceso, y Dios es fiel en el proceso. Hebreos 11 nos muestra gente que caminó con promesas y muchas veces sin ver de inmediato. Eso te enseña que la salida puede ser gradual. No te desesperes si no ves todo hoy. Ve un paso, obedece un paso, sé fiel en un paso, y ese paso se convertirá en un puente. La fe no siempre da saltos, a veces da pasos, y un paso diario, con constancia, destraba más que una euforia mensual. Quiero hablarte de algo que pocos mencionan. El dinero puede ser un lugar de tentación espiritual, no porque el dinero sea malo,
sino porque revela señores. Jesús enseñó que no se puede servir a Dios y a las riquezas como señores. Esto no significa que no puedas prosperar, significa que no puedes adorar al dinero. ¿Qué ocurre cuando el dinero se vuelve señor? Te roba paz, te roba descanso, te roba generosidad, te roba amor, te roba integridad. Por eso Dios quiere ponerte libre. Él quiere que el dinero vuelva a su lugar, herramienta, no trono. Tal vez tú has caído en atajos, en negociaciones turbias, en mentiras pequeñas. No te digo esto para acusarte, te digo para rescatarte. Porque la mentira siempre cobra intereses más altos que cualquier banco. Te cobra sueño, te cobra familia, te cobra salud. Dios te llama a la luz porque te ama. Y cuando vuelves a la luz, hay perdón, pero también hay restauración, como Zaqueo, que no solo dijo, me arrepiento, sino que restituyó. Restituir no es castigo, es sanidad de la conciencia, y una conciencia sana respira. Ahora te voy a dar una revelación que puede sorprenderte. A veces Dios corta la traba financiera restaurando relaciones. Sí, relaciones. Porque hay puertas que no se abren por falta de favor, y el favor se asocia a carácter, a honra, a humildad. Un corazón orgulloso pierde aliados, un corazón humilde encuentra ayuda. ¿Cuántas veces tu salida estaba en una conversación que evitaste por vergüenza? ¿Cuántas veces tu salida estaba en pedir consejo a tiempo? Dios puede usar personas correctas para orientarte. No te encierres. El enemigo quiere aislarte, Dios quiere acompañarte. Y aquí entra otra vez Salmo 91. No temerás. No temerás no es una emoción automática, es una decisión que se practica. Practica la decisión de volver a Dios cada vez que el miedo suba. Practica apagar el ruido. Practica decir, Señor, tú estás conmigo. Y esa práctica construye un músculo espiritual. Con el tiempo, ese músculo te sostiene incluso cuando las cuentas siguen. Y en esa estabilidad, Dios te guía a soluciones. Piensa en José. Él interpretó sueños, pero también administró. Él fue espiritual, pero también fue estratégico. Guardó en abundancia para el tiempo de escasez. Eso te enseña que el Espíritu Santo no está en contra de la planificación. Él es el consejero. Y si Él vive en ti, puede enseñarte a guardar, a separar, a construir margen, aunque sea pequeño. Un margen pequeño es un acto de fe. Un margen pequeño es un no al pánico. Un margen pequeño puede ser el inicio de tu libertad. Ahora te voy a confrontar con gracia. La comparación mata la economía, porque la comparación te hace comprar para impresionar, te hace gastar para pertenecer, te hace endeudarte para parecer. ¿Para quién estás viviendo? El Padre te llama a una identidad segura. Cuando sabes quién eres en Cristo, ya no necesitas demostrar con marcas, ni con fiestas, ni con cosas que se van. Y cuando esa necesidad muere, tu economía respira. Sientes como Dios no solo quiere darte dinero, quiere darte libertad interior. Y hay una guerra generacional que algunos llevan sin saber. Frases heredadas. En esta familia siempre fue así. A nosotros no nos va bien. El dinero no alcanza. Mejor no soñar. Esas frases se convierten en límites invisibles. Pero en Cristo, tú no estás condenado a repetir historia. Tú puedes cortar el ciclo. Tú puedes ser el primero en ordenar. Tú puedes ser el primero en hablar con honestidad. Tú puedes ser el primero en construir un plan. Tú puedes ser el primero en decir, hasta aquí. Y cuando tú dices, hasta aquí, el cielo respalda. El Espíritu Santo me mostró algo profundo sobre ti. Tú no estás aquí solo por finanzas, estás aquí por propósito. Porque cuando la economía se destraba, tu llamado avanza, y el enemigo lo sabe. Por eso te presiona, por eso te distrae, por eso te agota. Por eso te hace vivir en apagar incendios. Pero Dios te saca de ese modo y te devuelve visión. Y la visión te ordena.
Sin visión, el pueblo se desenfrena. Con visión, el corazón se enfoca. Tire un momento solo tuyo y pregúntale, Espíritu Santo, ¿qué estás diciendo ahora? Porque quizá Él ya te mostró un paso. Y si Él te mostró un paso, obedece. No esperes sentir ganas. La obediencia no siempre viene con emoción, a veces viene con decisión. Y la decisión sostenida produce cambio. Antes de cerrar esta palabra, quiero que no la dejes escapar como una emoción más, porque lo que Dios te mostró aquí no es solo consuelo para un momento difícil, es una invitación a vivir de otra manera, con la mirada en Cristo y los pies en un camino claro. Hay personas que confunden paz con ausencia de problemas, pero la paz bíblica es la presencia de Dios gobernando por encima del ruido. Y si hoy tu situación financiera todavía no cambió en la pantalla, puede empezar a cambiar en el lugar donde todo nace, en tu interior. Porque una mente esclava toma decisiones de esclavo, y un corazón herido repite ciclos, aunque cambie de ciudad, de trabajo o de plan. Pero cuando el Espíritu Santo sana y ordena, tú dejas de reaccionar y empiezas a responder. Dejas de correr detrás del miedo y empiezas a caminar detrás del pastor. Tal vez tú llegaste hasta aquí cansado de promesas rápidas, de soluciones mágicas, de palabras que te emocionan un día y te dejan igual al siguiente. Y por eso el Señor te habló con firmeza y con ternura a la vez, para decirte que tu libertad no será un accidente, será una construcción con Él, paso a paso, con verdad, con disciplina y con fe. Y aquí está la clave que muchos no ven. Dios no solo quiere sacarte de la deuda, quiere sacarte de la identidad de deudor, esa identidad que te hace bajar la cabeza, sentir vergüenza, esconderte, mentir, discutir, desesperarte, y Él quiere devolverte la identidad de hijo, porque el hijo puede levantarse, puede pedir ayuda, puede aprender, puede corregir el rumbo, puede decir no sin miedo. Puede decir sí con propósito, puede administrar sin idolatrar y puede recibir sin culpa. Y si tú sientes que hay una traba espiritual, no te asustes, porque el cielo no te está señalando para humillarte, te está señalando para liberarte. A veces la traba no es un demonio escondido en cada factura, a veces es un hábito, una herida, una presión de comparación, una urgencia permanente, una falta de conversación en casa, una fuga silenciosa que nadie quiere mirar. Y Dios, con amor, pone luz donde tú evitabas mirar, no para avergonzarte, sino para darte salida. Por eso esta palabra te llevó del Salmo 23 a la sombra del Salmo 91, de la fuerza de Isaías 41:10 al descanso de Mateo 11. Porque el Señor te está mostrando un mapa, cobertura, dirección, fortaleza, descanso, verdad y luego pasos concretos. Y ese orden es medicina. No permitas que el enemigo traduzca este mensaje como presión, porque la voz de Dios confronta sin destruir, llama sin aplastar, corrige sin condenar. Sí, hoy te sientes tocado, es porque hay esperanza real, porque el Padre no despierta un corazón para dejarlo a mitad de camino. Él empieza lo que termina, y mientras tú sigas caminando, aún con pasos pequeños, Él seguirá abriendo puertas correctas, cerrando puertas engañosas, dándote sabiduría para negociar, valentía para cortar lo innecesario, humildad para pedir consejo, paciencia para perseverar y sobre todo, paz para que tu casa vuelva a respirar. Entonces, antes de irte, haz una decisión, simple pero profunda. No vuelvas a tu día igual que como llegaste, no vuelvas al mismo ciclo mental, no vuelvas a hablarte con derrota. Declara que Cristo es tu camino y que tu proceso tiene propósito. Agradece por lo que ya tienes. Ordena lo que está desordenado y vuelve a la presencia cada vez que el miedo intente gobernar. Porque si el Espíritu te trajo hasta aquí, es porque quiere sostenerte hasta el final. Y ahora, con esa fe encendida, vamos a dar el siguiente paso juntos. Y déjame
hablarte como un amigo y como un pastor por un momento, porque quizá nadie te lo dijo con claridad. Tu batalla financiera también es una batalla por tu atención. El enemigo no siempre te ataca con tragedias, a veces te ataca con desgaste, con distracciones pequeñas, con una rutina que te consume y te deja sin fuerzas para lo esencial. Te hace orar con intensidad hoy y mañana te empuja a correr, a apagar incendios, a vivir sin pausa, hasta que la palabra que te tocó se vuelve un recuerdo borroso. ¿Te pasa eso? Te levantas encendido y al rato te enfrías sin entender por qué. No es falta de fe, es falta de estructura, es falta de un camino que sostenga lo que Dios empezó. Por eso este momento es tan decisivo, porque Dios no quiere que vuelvas a empezar cada semana desde cero, quiere que avances. Imagina la escena que tantos viven en secreto. Llega la noche, todos duermen, y tú vuelves a revisar la cuenta, vuelves a calcular, vuelves a sumar y restar, y el pecho se aprieta como si el futuro fuera una pared. Entonces aparece la voz acusadora. Si hubieras hecho esto, si no hubieras hecho aquello, ya arruinaste todo, y tú empiezas a castigarte, y el castigo no paga nada, solo te roba energía. Hoy el Espíritu Santo corta ese ciclo, porque el arrepentimiento te corrige, pero la autoacusación te destruye, y Cristo no te salvó para que vivas bajo juicio constante. Él te salvó para que vivas bajo gracia y verdad, y la gracia te da fuerzas para ordenar, no para huir. Quiero que recuerdes algo muy simple. Dios trabaja con pactos, no con impulsos. La mayoría de las personas pierde la batalla no en el gran día, sino en el día común, cuando nadie aplaude, cuando no hay emoción, cuando solo hay constancia. Y ahí es donde el Señor te está llevando, a una fe que no depende del ánimo, sino de compromiso. Porque el compromiso construye hábitos, y los hábitos construyen libertad. Tal vez tú sientes que tu casa necesita un nuevo ambiente, que ya no soportas discusiones por dinero, miradas tensas, silencios largos, promesas rotas. Y aquí te digo, el Padre puede restaurar tu hogar mientras restaura tu economía. Empieza por una conversación honesta, sin ataques, sin humillación, con humildad y unidad. Di la verdad con amor. Haz un plan con paz. Pidan sabiduría juntos. Si estás solo, busca consejo de alguien maduro y piadoso. Y si en tu corazón hay temor por no alcanzar, vuelve a Salmo 23. El pastor no te abandona en el valle. Vuelve a Isaías 41:10. Él te sostiene con su diestra. Vuelve a Romanos 8:28. Dios puede redimir esta etapa. Vuelve a Hebreos 11. La fe persevera. Vuelve a Mateo 11. Descansa en Cristo para decidir con claridad. Ahora escucha la última pieza antes de avanzar. No esperes sentirte listo para comenzar un proceso, porque el corazón se entrena comenzando, no imaginando. Empieza hoy con un paso pequeño y real. Escribe lo que debes. Define una prioridad. Corta una fuga. Ordena un hábito. Establece un límite. Busca una renegociación y, sobre todo, vuelve a orar con dirección, porque el Espíritu no solo quiere tocarte, quiere guiarte. Y si tú decides caminar con un plan espiritual claro, lo que hoy parece traba se convertirá en testimonio, y tú mismo vas a sorprenderte al ver cómo Dios sostiene lo que tú ya no podías sostener solo. Y por eso, no te vayas todavía, porque lo que viene ahora es un paso práctico de fe, un camino que te va a mantener firme mientras Dios abre la salida, sí. Antes de orar, escucha esto con calma. Sí, eres de los que ora, se levanta fuerte, y después la mente se enfría, la rutina te consume, el peso vuelve. No es que te falte fe, te falta un camino que te sostenga, porque la fe sin camino se vuelve solo emoción. Por eso creé la gran novena de poder y milagros, junto con la oración de los 3 arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael. 9 días con dirección, preparación
y pasos claros, para que no dependas de ánimo, sino de compromiso. El enlace está en la descripción y en el comentario fijado. Llega al correo y empiezas hoy. Y al adquirirla, no solo te fortaleces, te vuelves parte de esta misión, sostienes nuestro ministerio y ayudas a que este mensaje llegue a más personas. Ahora, pon la mano en el corazón y ora conmigo.